Soy Cristian Escobar, editor de deportes de Diario Metro. Un gusto saludarles y bueno, llevo ya casi 12, 13 años en el periodismo deportivo. Entre lo destacado es que estuve trabajando en España también con el Chiringuito de Jugones. Comencé en Radio La Red, que es de acá de Quito. Pasé también siendo jefe de prensa de Aucas, de Cumbaya, los equipos de la Serie A. Y bueno, ahora es mi primera experiencia en un diario impreso, ¿no? En el periódico. Entonces ahora trabajando con Metro. Así que un gusto saludarles y cualquier cosa a las órdenes. Bien, yo creo que soy de esos muchos jugadores de fútbol frustrados que no terminaron de ser futbolistas y siguieron el tema del periodismo deportivo. En este caso yo elegí el periodismo deportivo porque tengo un familiar también que trabajaba ya en medios y que creo que aprendí bastante. Y después, más que periodista deportivo en sí, me he especializado en fútbol, bueno, estuve haciendo algunos cursos sobre táctica y técnica y sobre el tema de scouting y analista de video. Entonces, me he enfocado mucho en la parte técnica de por sí, de lo que es el tema fútbol y el periodismo deportivo, porque en verdad creo que el deporte tiene muchas aristas que uno puede explayarse y desarrollar. Entonces, creo que por ese sentido y por el amor desde chiquito de practicar el deporte en sí, el fútbol en este caso, creo que siempre estuve vinculado y siempre me gustó. Sí, yo, bueno, hice algunos cursos en una escuela de entrenadores de fútbol de España. Entre esas es la de scouting y analista de video. ¿Qué es el scouting y analista de video? Son los cazatalentos, se puede decir. Es decir, ven a los juveniles y ven sus habilidades técnicas individuales y colectivas. Entonces, se habla mucho también del tema de formación, de táctica, del tema del esquema táctico, de muchos de los entrenadores. Entonces, eso es lo que estudié. Esto es una rama que sirve para ser un analista de video. El analista de video lo que hace es ver el fútbol y te analiza más o menos el rol de cada jugador colectivo e individualmente en el campo. Entonces, si defiende con 3 jugadores, con 5, con 4, o cuál es la virtud de cada jugador. Entonces, eso me ha ayudado a mí ahora en el periodismo deportivo a ser muy crítico desde la parte táctica con lo que veo en el fútbol y también para analizar desde ese lado, es decir, no tanto como opinión, sino más bien con un tema de conocimiento táctico que va un poquito más allá del comentario. No sé si más especial, yo creo que es la preparación, es decir, uno cuando habla de un tema siempre tiene que irse renovando, actualizando ciertos tipos de conocimientos y creo que esto es una parte importante porque cuando uno habla, en este caso de fútbol, y analiza o comenta en los diferentes medios de comunicación, nos llega a veces a conocer lo que pasa dentro o el tema táctico, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso de una u otra manera es un conocimiento extra que te ayuda a definir ciertas cosas. O para poner un ejemplo, y analizando Ecuador nada más, el rol que cumple Piero Hincapié como lateral izquierdo o como central en el Bayer Leverkusen. Entonces, son dos cosas distintas, no tiene mucha vocación ofensiva como Pervis de Estupiñán, entonces eso también es un parte de este tema de ir analizando también los roles de cada jugador dentro de un esquema táctico. Hay muchas, creo que hay muchas escuelas en el periodismo deportivo en el Ecuador, y me refiero a escuelas con cierto tipo de cómo manejan la información cierto tipo de periodistas. En su momento, por ejemplo, Pancho Moreno, que era Alfonso Lazo Bermeo, el papá de Alfonso Lazo Ayala, con la red tuvo su estilo, entonces muchos crecieron con ese estilo y otros crecieron con el estilo de Carlos Efraín Machado. Entonces, a eso yo les llamo como escuelas periodísticas porque te formas basado también en un pilar. Ahora la juventud y muchos de los de mi edad y más jóvenes crecimos viendo Fox Sport o el fútbol o comentaristas argentinos. Entonces, mucho también replicamos ese tipo de estilos
en nuestras labores. Entonces yo creo que funciona mucho de esa manera, que encontramos periodistas íconos a quienes nosotros admiramos o queremos resaltar algo. Y por eso incluso acá en Quito hay un periodista que narra igualito a Mariano Clos, por ejemplo. Entonces yo creo que son estilos que uno va calcando. En mi caso, yo por ejemplo soy mucho de la escuela de la red. Sin embargo, al haber estudiado en España y haber adquirido otros conocimientos y me especialicé en el comentario, creo que si bien tengo una línea, pero me ha abierto un poco la mente también para sacar mi propio estilo en ese sentido. Duda que es Radio La Red, yo creo que ahí aprendí mucho, crecí, estuve como 5 años como pasante, después como trabajando en la web, en la radio, y creo que ese es el estilo un poco que me define a mí, que es, a ver, el ser muy crítico con las fuentes o muy reservado con las fuentes. Hay otro tipo de medios de comunicación que son más sensacionalistas, entonces yo creo que no, en este caso yo con la red he hecho un periodismo más formal, se puede decir. Ahora con las redes sociales hay un montón de estilos, pero bueno, yo creo que por ahí me he aplicado. Pues sí, o sea, para estilos, cantidad de personas. En ese caso, me dijiste que fueron 5 años en la red. Este, ¿Podrías contarme más cómo funciona? Ahí empezaste como pasante. ¿Cómo funciona esto de las coberturas deportivas? Y si fue en esta radio o en qué medio se te ha dado tu mejor cobertura deportiva, la que siempre te vayas a acordar. Yo creo que crecí en la red, yo crecí siendo redactor de noticias. Con los años tuve micrófono, es decir, comencé acompañar como borde de campo en algunos partidos o con información de los entrenamientos de algunos equipos. Eh, y después fui líder de la página web junto con Andrés Larriba, que hoy trabaja en Independiente del Valle. Entonces, creo que ahí me formé mucho, también me ayudó como redactor mucho. Sin embargo, creo que el mejor momento, bueno, estoy seguro que el mejor momento estoy pasando por ahora en Diario Metro, porque gracias a Diario Metro pude cubrir un primer mundial. Estoy por viajar mañana a la Copa América. Entonces creo que el reconocimiento internacional llegó en estos últimos años, pero claro, ha sido un proceso largo porque también ha ayudado mucho también lo que se hizo en España o en otros medios. Directamente todos los gastos van por Diario Metro, entonces yo voy a realizar la cobertura desde allá. La acreditación se la hace con Conmebol porque es un torneo Conmebol. Eso, bueno, lo hicimos personalmente conjunto con el medio porque hay que mandar una carta y todo lo demás. Eh, y eso básicamente. Entonces, la cobertura va todo por Diario Metro. En su momento pudimos ir al Mundial, pero creo que nos fue bien en ese sentido, que hoy se me están abriendo otras puertas y otros viajes, que bueno, es el reconocimiento al trabajo también. A ver, pasa mucho en las radios y te voy a contar desde mi experiencia. No en todas las radios, por ejemplo en la red no fue el caso, pero sí en otro tipo de radios que también he estado, donde no ganas un sueldo, trabajas, haces programas, no ganas un sueldo, sino que comisionas por la venta de publicidad que tú ingreses, es decir, con una marca, pongámosle X cantidad, tú sumas el 30-25% de lo que vendiste y ese es tu sueldo. Entonces pasa mucho en la radio sobre todo, y en el periodismo deportivo hay que lucharla bastante en ese sentido, porque hay muchos que quieren ser periodistas deportivos o buscan ese espacio, y hay pocos medios. Entonces, pocos medios donde te pagan un sueldo. De ahí no, entiendo que en otros medios de comunicación sí igual pagan la cobertura y todo lo demás, pero sí hay mucho de que los periodistas estamos apelándonos a las marcas para sumar un poco en la cobertura. A veces termina siendo un gasto, porque claro, no te complementa el pago a todas las marcas, pero claro, eso también te da un nombre el poder ir. Entonces, a veces hay que hacer un sacrificio y muchas veces ha tocado. Yo conozco muchos casos de personas que a lo mucho el medio les paga el avión y el resto es lo que pueda sumar el periodista. Eh,
Quedarme con uno favorito, no sé, pero a ver, yo creo que es basado en diferentes experiencias. Por ejemplo, me gustó mucho trabajar en el Chiringuito de Jugones porque trabajaba al lado de Roberto Carlos, de Guti o de Pedredol. Entonces, me parece que eso fue una experiencia que me llenó mucho en su momento, trabajar con esos íconos del periodismo español o jugadores, ¿no? Roberto Carlos, campeón mundial con Brasil. Entonces, eh, sí me llenó mucho. Ahora, por ejemplo, este proceso en Diario Metro estoy disfrutando mucho porque se me ha dado mucho el de viajar, y es algo que lo valoro un montón porque además el periodismo es eso, es ir a cubrir desde el campo todo eso. Ahora, claro, tienes todas las transmisiones y todas las facilidades que puedes hacerlo desde tu lugar de casa o desde tu oficina, pero no es lo mismo ir a cubrir en este sentido. Entonces yo creo que he disfrutado sobre todo esos dos medios de comunicación, que es el Chiringuito de Jugones y A3 Media en España, y hoy Diario Metro por todo lo que ha significado. Mm, no sé si se le calificaría como cuál funciona más. Creo que cada medio de comunicación son gente, son públicos distintos, es decir, el radial generalmente tiene personas de edad avanzada porque los jóvenes no escuchamos ya mucho radio. Entonces son públicos distintos, pasa igual con el periódico. La gente joven ve en Twitter, ve en redes sociales la información y no lee mucho el periódico. Pero de ahí creo que más que funcionar, creo que en Diario Metro he tenido un espacio porque ahora escribo una columna también de opinión, entonces creo que he podido resaltar también como Cristian Escobar. En el resto de medios resalté más como un periodista, no un reconocimiento personal, sino más bien general, y hoy creo que un poco estoy haciendo nombre. Y yo creo que hay varios temas, hay cosas buenas y dentro de esas cosas buenas, cosas negativas también. La cosa buena es que ahora con las redes sociales y todo lo que significan las plataformas, uno mismo puede crear su propio medio de comunicación, como hay muchos casos. Entonces creo que ya no dependes de una persona que te pague un sueldo. Entonces creo que uno mismo ya puede ir formando su estilo, su medio de comunicación, o incluso ser uno solo, como hay muchos influencers que lo hacen de buena forma. Sin embargo, esto también es más competencia entre unos y otros. Entonces, y también se perjudica la carrera, porque claro, uno estudia periodismo justamente porque quiere adquirir conocimientos y ahora hay muchos que creen, en verdad lo pueden hacer, que solo se graban y ya están dando información. Entonces, me parece que ahí perdemos un poco de espacio porque hay personas que no estudiaron ni periodismo ni comunicación y terminan siendo más influyentes. Entonces, eso también es uno de los riesgos de las redes sociales, pero creo que es una oportunidad para nosotros, para uno mismo crear su futuro. Ahora los medios son más digitales. De hecho, los medios tradicionales están convirtiéndose o adaptándose a las necesidades digitales de hacer reels, videos, historias. Entonces, creo que hay mayor oportunidad, pero también hay un poco de riesgo en el sentido de que cada vez el papel del periodista termina siendo menos importante, porque claro, ahora te da más confiabilidad lo que dice cualquier persona que un periodista. Entonces, ese es uno de los riesgos. No, agradecerles primero por el espacio, por el reconocimiento, por todo esto y decirles que si bien es cierto, el periodismo no es una carrera que a la larga te puede dar mucho dinero, porque al final uno lo que hace es estudiar para conseguir una profesión que te dé dinero, básicamente. Pero yo lo que siempre digo es que, por ejemplo, si bien es cierto, yo ahora no siento que trabajo, porque hago lo que me gusta y creo que eso no tiene ningún valor. O sea, es decir, hablar de fútbol o que te paguen por hacer lo que te gusta, me parece que es el lineamiento donde todos tenemos que llegar.
porque al final el trabajar en algo que te gusta sientes que no trabajas y lucrar de eso me parece que es perfecto, porque al final de cuentas estás haciendo algo que te gusta. Entonces, el mensaje sería el darle que esta profesión, si bien es cierto, es a veces mal pagada, pero que te permite hacer cosas muy chéveres que en otras profesiones no puedes hacerlo. Como ir a cubrir un mundial y que te paguen por hacer eso. Creo que lo palpé y me parece que es de lo más bonito que tiene. Entonces, conozco muchos periodistas en otros ámbitos que tienen la misma sensación y que eso es lo lindo de esta carrera, que te permite lograr cosas que ni tú te imaginas.